Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse y el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campana, para que YouTube te avise de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que comparte estos vídeos, que es de gran ayuda. Antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario para la gente que quiera alguna consulta conmigo, que los pueda ayudar en eso, en esto del proceso del cultivo del aguacate, sobre tema de fertilización, poda, alguna plaga o algo, cualquier cosa, me podéis hablar vía WhatsApp. No sería por precio, no sería gratuito, pero sería por un precio económico. Cualquier cosa me habláis por ese número de teléfono vía WhatsApp. Bueno, empezamos con el vídeo. ¿Qué estamos viendo aquí? He conseguido, esto es estiércol de conejo. Entonces digo, pues vamos a grabar un vídeo para aquí, para mis suscriptores, para que veáis cómo estoy abonando con el estiércol de conejo. Decir que yo el estiércol que prefiero, ahí estamos viendo el producto, es un estiércol de conejo normal, de las conejeras del padre de un amigo. Y nada, por hacerle un favor, se lo hemos ayudado a, pues, a limpiar las conejeras alguna vez y tal, pues normalmente nos regala una vez al año, nos regala algo de estiércol y la verdad que me ha dado un poco para todos los árboles. Como yo no tengo tantos, he tenido como unos 10 sacos de estiércol y me han dado bien, me ha sobrado hasta un poco. Decir que ahí estamos viendo un poco la cantidad que estoy aplicando. El estiércol está semi-compostado, no está compostado al 100%, hay que tener cuidado. Y también decir que, por ejemplo, ese saco, ese está más compostado. ¿Veis cómo está como más triturado, más hecho polvillo? Ese está más compostado, que es lo ideal, aplicar un estiércol compostado. Para la gente que se pregunte qué es un estiércol compostado, es un estiércol que tú ya de que el animal lo expulsó, de que salió del animal el estiércol, pues han pasado varios meses o incluso hasta un año, que ese estiércol ha estado pues fuera en la intemperie, se le ha dado, lo bueno es darle vuelta y mojarlo un poco, ¿no? Para que ese estiércol se composte, se madure, entonces se vayan algunos, puede tener algún patógeno, y ese estiércol madura y ya no tiene un alto nivel de tanto nitrógeno porque se evapora, porque el nitrógeno pues con el tema de los orines de los animales pues tiene mucho nitrógeno, ¿no? Entonces eso, un estiércol compostado es eso, el estiércol que sale del animal, el animal lo expulsa, ¿no? Y eso, dejarlo fuera de la cuadra, de lo que sea, durante varios meses, incluso un año o hasta más, ¿no? Pero eso, lo ideal para el proceso de compostaje, pues es darle vuelta, no solo apilarlo en un sitio, sino darle vuelta, intentar humedecerlo, para que ese estiércol se vaya compostando, los microorganismos vayan degradando eso, el orín se evapore un poco y se equilibre un poco, ¿no? Los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, todas estas cosas. O sea, lo ideal es compostado. Este no está compostado al 100%, está semi-compostado, ¿vale? Entonces eso. Segundo que decir, es estiércol de conejo. El estiércol de conejo es más fuerte que el estiércol de cabra y el de oveja. Mis preferidos son el estiércol de cabra y el de oveja. Pero claro, este lo consigo prácticamente gratis, prácticamente, porque pues hay que ayudárselo a sacar, hay que comprar los sacos, hay que tal. Pero bueno, hay que recolectarlo, pero bueno, siempre sale un poco más económico que si compras los sacos, ¿no? Por ahí. Entonces eso, decir que el estiércol de conejo es un estiércol más fuerte que el estiércol de cabra y de oveja, que para mí son mis preferidos. El estiércol de cabra y de oveja para mí son mis preferidos para aplicar en el cultivo del aguacate. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que tenemos que aplicar un poco menos, tenemos que aplicar menos cantidad. Si es de conejo, aplicamos menos cantidad que si fuera de cabra o oveja. Entonces más o menos ahí estamos viendo un poco, porque claro, se me hace mal grabar, pues era nada más que eso, para sacar un vídeo para mostrar que he aplicado una pequeña fertilización, bueno, pequeña no, más o menos, como estoy diciendo, más o menos la cantidad es esa. Todavía me sobraron un par de sacos que los utilizaré al igual dentro de un mes o dos
Para las plantas que vea con un poquito más de retraso, las que más mal estaban, sobre todo en las huertas de arriba, que era donde más difícil se le hacía llegar el agua, había más problemas con el riego, con los goteos, todas estas cosas, pues al igual me los gasto en esas plantas que están un poco más atrasadas. Pero eso, decir eso, que hay que tener un poco de cuidado. El estiércol es de conejo, que es un estiércol fuerte, el estiércol no está al 100% compostado. Eso es que tiene más nitrógeno, hay que tener más cuidado porque un exceso de estiércol, también si es un estiércol así que tenga mucho orín y tal, puede, en vez de hacerle bien a la planta, le puede hacer mal, porque puede ser demasiado. Es como si tú haces una sobrefertilización con un abono químico, que puedes quemar raíz, al igual son nutrientes y tú tienes que aportar un poco de nutrientes. Es como si tú vacías ahí un camión de estiércol al lado de la planta y empiezas a regar, la planta la planta se muere, porque es tanto exceso de nitrógeno, de fósforo, de tal, que la tierra, todas esas sales, todas esas cosas, al final se quema la planta. Entonces ahí estamos viendo un poco. Con este balde aproximadamente, el balde para mata grande, estoy hablando de mata de 4 metros, al igual el balde me daba para 2 plantas, ¿vale? Y en matas así más pequeñas, como estamos viendo en el vídeo, como para 3, ¿vale? Y más o menos está más o menos bien la dosis. Acordémonos eso siempre, que más vale pecar de un poco menos, y eso, aplicar un poco menos, que pasarnos en la fertilización y que después vaya a ser peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho este. No queremos que vaya a ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, más o menos con una aplicación así como estamos viendo, vuelvo y repito, el balde ese para 3 plantas medianas de estas, y ya tiene un buen abonado. Acordémonos, es estiércol de conejo. Si fuera estiércol de cabra o de oveja, que es un poquito más flojo, quizás podríamos aplicar un poquito más, ¿vale? Pero al ser de conejo, estar semicompostado, había algunos sacos que no hacía mucho que la había sacado de las conejeras. Entonces ese estiércol tiene mucho orín, mucho nitrógeno, y eso le puede hacer mal, más que bien. Todavía no me ha dado tiempo ni de regar. Esto fue ayer. Está la tierra mojada, ha estado medio también un poco lluvioso por aquí, medio que prácticamente no ha llovido, pero bueno, un moja calle. Y nada, para que veáis que al menos se ha podido conseguir un poquito de estiércol, y que eso, a ver, que hay que tener cuidado con los estiércoles, pero son súper recomendados. Son súper recomendados para todos los cultivos en general, aparte de que son, y más ahora, con el tema de la subida de los precios de los abonos químicos, que es una locura, que ha subido muchísimo los abonos químicos. Recomiendo al que tenga posibilidad, démonos cuenta de que yo no hago un cultivo ecológico, pero eso no tiene que ver para tú hacer aplicaciones de estiércol, porque el estiércol tiene un montón de nutrientes, pues todo eso es materia orgánica, que los microorganismos se van a alimentar de esa materia orgánica, y aplicándolo en las cantidades que es, no pasándonos. Cuidado con los estiércoles. Con los estiércoles lo que puede hacer lo que tienes que tener un poco de cuidado, pero son súper recomendados. Y al cultivo del aguacate le gusta mucho el estiércol. Le gusta mucho porque el cultivo del aguacate es un cultivo que le gusta mucho la materia orgánica, ¿vale? Tener buenos niveles de materia orgánica en tu tierra. Por eso vemos como el aguacate suelta mucha hoja, y toda esa hoja se va descomponiendo, porque él mismo es una planta que le gusta la materia orgánica, ¿vale? Entonces el estiércol, súper recomendado para aplicaciones en todos los cultivos en general, pero sobre todo aguacate. Sobre todo ahora que están los precios de los abonos tan caros, puede ser de ayuda. Podemos ayudar también, si lo compramos, a los compañeros ganaderos, si nos lo dejan a un buen precio. Así es una cadena y nos ayudamos todos entre todos, ¿no? Ayudamos a los ganaderos comprándole el estiércol, y eso. Es un producto ecológico, no estamos utilizando nada de químico, tiene nutrientes, solo que con el estiércol hay que tener un poquito de cuidado, no aplicar perdón,
No aplicar estiércol en exceso, sino un poco de estiércol. Y a ser posible que sea un estiércol ya un poco maduro, un poco compostado, ¿vale? Bueno, pues para no alargar más el vídeo, espero que les haya gustado y un saludo.